La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado Módulo 1. Avanzamos ahora a la lección número 10 en este primer nivel de discipulado, que tiene relación con el ayuno. Y este tema que vamos a iniciar a continuación tiene relación con cómo desarrollar una vida de ayuno correcta. Y tratar este tema es muy importante debido a que estamos hablando de cómo desarrollar una mejor comunión con Dios, cómo conectarnos de una manera correcta más a Él, y la idea es que cada uno de nosotros pueda desarrollarse en su comunión íntima con el Señor, para pasar a otro nivel de fe, carácter y sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Por eso te invito a que oremos y busquemos la dirección de Dios para este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es luz para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos estás formando, estás preparándonos para cosas grandes y maravillosas. Y disponemos nuestro corazón para recibirlas. Padre, en esta hora te bendecimos y te damos la gloria y la honra, y estamos listos para recibir tu preciosa semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo que podemos decir en relación con este tema en un sentido práctico es que el ayuno permite que nos volvamos personas más sensibles a la voz de Dios. Con frecuencia encontramos personas que nos dicen: ¿cómo puedo saber que Dios habla? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo saber si en algún momento el que les habla es Dios o es mi propia imaginación? Y la idea de esta enseñanza es que cada uno de ustedes pueda aprender a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando somos más sensibles a la voz del Espíritu y hacemos la voluntad de Dios, somos prosperados. El mayor obstáculo para que muchos cristianos hoy en día tengan una vida de bendición, una vida de éxito, una vida de puertas abiertas, es porque ellos toman sus propias decisiones. Seguimos nuestros propios intereses, establecemos nuestros propios planes, y entonces el principal obstáculo somos nosotros. El tema de esta lección tiene relación en cómo hacer para que nuestro corazón sea más sensible al plan y al propósito de Dios. Sensibilizar nuestro espíritu a través de una práctica tan importante y de bendición como es el ayuno. Y quiero iniciar en esta lección con un verso que encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. En este punto el Señor está hablando en lo que llamamos el Sermón del Monte. Y fue esta la primera gran predicación, el primer gran mensaje que dio el Señor antes de iniciar su ministerio. Y en esta enseñanza Jesús establece las bases para una vida espiritual fructífera. Y una de estas es el ayuno. Y nos dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En relación con la oración, Jesús usó la misma expresión con la cual se refirió al ayuno. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa misma recompensa la eleva, como ya lo anotamos, en relación con el ayuno. Y es que el ayuno fue una práctica muy común, muy frecuente en los tiempos bíblicos.
En los ámbitos religiosos, por ejemplo, era una señal de luto. Cuando alguien moría era una señal de recordación, de veneración hacia la persona que había fallecido. Y también en los ámbitos médicos, debido a que hay un sinnúmero de efectos físicos probados en relación con el ayuno. Por ejemplo, se ha dicho que el ayuno produce muchos beneficios como depuración del aparato digestivo, limpieza de la sangre, de los riñones y el hígado, desintoxicación de las células, pérdida de peso, desaparición de la retención de líquidos, renovación de la piel y el cabello, mejoría de funciones sensoriales, control de la presión arterial. Es decir, hay una cantidad impresionante de beneficios que podemos encontrar en el ayuno. Y si bien el ayuno no es un mandamiento en la Biblia, es una recomendación que establece el Señor para nosotros. No es una orden directa para el cristiano. Y a pesar de que no es una orden directa, es bueno que lo hagamos. Primero, por los beneficios espirituales que trae consigo. Y segundo, también por los beneficios físicos que produce, como algunos de los que acabo de mencionar. Lo primero que tenemos que decir, no solo en relación con el ayuno, sino también en relación con la oración, es que el ayuno no cambia a Dios, no cambia la disposición de Dios hacia nosotros. Hay personas que creen que si no ayunan, entonces el Señor no les bendecirá, y que si lo hacen, entonces Dios traerá bendición sobre ellos. Pero esto es equivocado, debido a que se somete el ayuno a un condicionamiento. ¿Y cuál es ese condicionamiento? Si tú ayunas, Dios te bendice. Si no ayunas, entonces Dios no te bendecirá. Y esa no es la idea del ayuno. El ayuno no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. El ayuno en ningún momento es para torcer la mano de Dios o para provocarla. Dentro de los propósitos del ayuno se encuentran, en primer lugar, someter nuestra carne. Y es que a través del ayuno aprendemos a someternos a nosotros mismos a la voluntad de Dios. El principal enemigo de un cristiano no es el diablo, no es el mundo. El principal enemigo de un cristiano es su yo, su carne, son sus deseos, sus placeres. Entonces la primera función del ayuno es que podemos someter nuestra carne al Espíritu. La segunda función del ayuno es que cuando hemos sometido nuestra carne al Espíritu, entonces podemos ser más sensibles al Espíritu de Dios. En cierta ocasión Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, nuestro espíritu anhela tomar el control, porque nuestro espíritu se deleita en la voluntad de Dios, se deleita en la presencia de Dios, pero nuestra carne no lo hace. Cuando nosotros ayunamos, sometemos nuestra carne al espíritu, y entonces podemos ser más sensibles a la voz de Dios, a su plan y propósito. La palabra ayuno, que es un término que en la Biblia se tradujo también como afligir el alma, se denominó como un tiempo en el cual los hombres de Dios podrían expresar en algún momento su necesidad de Dios. Se lamentaban por su debilidad, por su fragilidad. Y es que para tener una buena vida y una vida placentera, no es suficiente con tener una buena comida, un buen vestido o un buen lugar donde vivir, sino que estos hombres a través del ayuno expresaban que tenían una necesidad y un alimento más importante que el alimento físico. Encontraron un placer más importante que el placer físico, lo espiritual. De manera que cuando los hombres de la Biblia ayunaban, eso era lo que expresaban, su devoción por Dios. En el Pentateuco y en el libro de Josué encontramos que estos tiempos de ayuno generalmente eran de 24 horas y en contadas excepciones sobrepasaron ese límite. Ahora, reiteramos nuestra posición en relación con el ayuno. Este no cambia a Dios, no cambia su disposición hacia nosotros. ¿Cuál es la disposición de Dios hacia sus hijos? Bendecirlos, prosperarlos, siempre llevarlos a otro nivel,
abrirles puertas y caminos. Ayunes o no, el plan de Dios es prosperarte. Lo que pasa es que cuando ayunas, te pones en concordancia con la voluntad de Dios. Te pones bajo la dirección del Espíritu Santo y como consecuencia de esto vas a tomar decisiones correctas. Y de esta forma vas a poder entrar por las puertas que Dios abrió. Vas a poder recibir las bendiciones que Dios ya envió y experimentarás la prosperidad que Dios ya destinó para ti. Esto es fundamental entenderlo. En segundo lugar, quiero que hablemos de 3 aspectos esenciales, básicos, por los cuales se ayunó en el Nuevo Testamento, ya que nos encontramos en la actualidad en el tiempo de la gracia. Y también tocar un poco de esos aspectos también en el Antiguo Testamento, para lograr establecer una gran diferencia. Y es que en el Antiguo Testamento se ayunó fundamentalmente en el día de la expiación. Ese fue el mandamiento principal que recibió el pueblo de Israel, ya que el día de la expiación era el día donde el pueblo confesaba sus pecados a Dios. Era el día donde el sumo sacerdote debía tomar la sangre de un cordero, entrar al lugar santísimo y derramarla sobre el propiciatorio. Este era un día muy solemne, debido a que allí se determinaba si los pecados del pueblo eran perdonados. De ahí dependía el futuro del año siguiente. Es decir, era el comienzo del año espiritual. Y en ese comienzo ellos confesaban sus pecados, se humillaban delante de Dios y lógicamente lo tenían que hacer en una actitud de ayuno. Para este día la orden era perenne. Afligiréis vuestras almas. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 16, versos 29 al 31. Ahora hablemos del Nuevo Testamento, que es donde nosotros estamos. La dispensación donde nos encontramos. Y aquí hallamos 3 razones por las cuales un cristiano debe ayunar y 3 razones por las cuales definitivamente un cristiano no debería ayunar. La primera razón para el ayuno en el Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3. Estamos hablando de las razones por las cuales los cristianos deberíamos ayunar. Y vamos a concentrarnos fundamentalmente en el verso 2 y 3. Y nos dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nos dice esta porción de la palabra que ellos estaban ministrando al Señor. La palabra ministrar se está refiriendo a tiempos de adoración, tiempos donde nuestro espíritu se hace más consciente de Dios, donde estamos más conectados con el corazón de Dios, con el deseo de Dios, anhelando conocer su voluntad y ponernos a su servicio. Los tiempos de ministración son donde nos rendimos a Dios, nos sensibilizamos conforme a su voluntad. En un sentido práctico, si hay algún área de nuestra vida en la cual no sabemos qué hacer y es necesario tomar una decisión, esa es una buena oportunidad para ayunar, para que tu corazón se haga sensible al plan y al propósito de Dios. La segunda razón por la cual nosotros deberíamos ayunar la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23. Y nos dice allí: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La segunda arma por la cual se usa el ayuno es para imponer las manos a personas que van a ser enviadas al ministerio, personas que van a ser enviadas a la obra de Dios, o también puede ser para ministrar a los enfermos. Es decir, si alguno sabe que hay una persona enferma, indispuesta, una persona con una enfermedad delicada, en un estado de postración, entonces lo que recomienda la palabra de Dios
es que tengas un tiempo de ayuno para que te prepares para ir a orar por esa persona y para lo que Dios va a hacer. No ayunamos para que Dios nos sane, porque la Biblia dice que Cristo ya llevó la enfermedad en la cruz por nosotros. Sin embargo, es bueno recurrir al ayuno para que nuestro corazón se haga sensible al plan de Dios y voluntad de Dios, afirmándose en la verdad de la victoria de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Es bueno que tengamos tiempos de ayuno en momentos donde vamos a ir a predicar la palabra del Señor a la familia, o vamos a orar en un funeral, compartir en un funeral. Porque cuando nosotros oramos por los enfermos o predicamos la palabra, es una impartición, no es una transferencia de información, no es como una clase de matemáticas o de sociales, sino que es una impartición de lo que hay en nuestro espíritu al espíritu de las personas. Por eso es muy importante que nuestro espíritu esté presto, listo, fortalecido para dar lo que Dios quiere que demos a otros. El tercer aspecto donde la palabra de Dios nos muestra que es un buen motivo para ayunar, lo encontramos en Hechos 27:9. Allí se nos dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. En esta historia, ellos iban en un barco y el apóstol Pablo y las personas que estaban con él empezaron a ver que sus vidas estaban en peligro, en riesgo y tal vez podían morir. Entonces Pablo y los que con él estaban empezaron a ayunar. ¿Para qué? Para que este tiempo de peligro fuera quitado. Dios transformara ese tiempo de muerte en tiempo de vida. Esta es una buena oportunidad, una buena ocasión, para lo cual nosotros deberíamos también o podemos ayunar. Si bien es cierto, vuelvo y repito, no es un mandamiento en la Biblia, pero la Biblia sí nos muestra unos ejemplos y circunstancias en las cuales se ayunó. De tal manera que estas fueron las tres razones por las cuales un cristiano podría ayunar. Número 1, para ministrar al Señor. Número 2, para imponer las manos sobre ministros o enfermos. Y número 3, para declarar la protección de Dios en tiempos de peligro. Existen también algunas razones por las cuales un cristiano definitivamente no debería ayunar. En primer lugar, por lucha o guerra espiritual. Es decir, para echar fuera demonios. Hay cristianos que dicen, es que tenemos que ayunar para que Dios eche fuera este demonio de la vida de una persona. Y se basa en el versículo de Mateo 17:21, donde el Señor estaba hablando de un demonio que no pudieron echar fuera a los discípulos, y el Señor les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Es importante que comprendamos el sentido de este suceso. Cuando Jesús dijo esto, cuando manifestó esa palabra, el Señor no había muerto en la cruz y no había resucitado. Es decir, la victoria sobre las tinieblas no estaba completa. Por esta razón, Jesús dijo, ustedes deben ayunar para que estos demonios salgan. Pero luego de su muerte y resurrección, de la victoria en la cruz, se escribe a la carta a los Colosenses y nos dice que Él triunfó sobre ellos, sobre los demonios, en la cruz. Y como tenemos esa victoria, nos fue dada por su nombre, podemos echar fuera a los demonios sin necesidad alguna de ayunar por esto. Jesús en Marcos 16 le dice a sus discípulos, echad fuera demonios. Fíjense que no le dice ayunen para que los demonios se vayan, simplemente nos dio autoridad. La segunda razón por la que los cristianos no debemos ayunar es para conseguir cosas. Hay personas que ayunan porque necesitan un mejor empleo, mejorar sus finanzas, quieren una casa, un carro, una moto, una beca en la universidad, un ascenso en el trabajo. Entonces dicen, voy a ayunar.
He conocido el caso de cristianos que se ponen en tiempos de ayuno de 3, 4 o aún 5 días, porque necesitan un beneficio material. Pero como cristianos no deberíamos ayunar por cosas materiales, porque la Biblia dice que Dios ya nos las dio todas, absolutamente todas, en Cristo. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No debemos ayunar para que mejore nuestra condición financiera, laboral o estudiantil. No debe ser así, porque ya tenemos la victoria y la bendición en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer es declarar y confesar esa victoria frente a toda circunstancia. La tercera razón por la cual un cristiano definitivamente no debería ayunar es para conseguir sanidad. En los puntos anteriores hablamos sobre cuándo debemos ayunar, para que nuestro espíritu pueda fluir en sanidad y nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios. Pero una persona no debería ayunar para que Dios lo sane. He conocido casos de personas que se ponen a ayunar 4, 5 y hasta 6 días para que Dios los sane de alguna enfermedad. Y ese no es el propósito del ayuno. Pero, ¿por qué no debemos ayunar para que Dios nos sane de alguna enfermedad? Porque el apóstol Pedro nos dice que ya hemos sido sanos por las llagas de Jesucristo. Entonces un cristiano no ayuna para ser sano, solamente toma su sanidad en el nombre de Jesús. Tenemos entonces las razones por las cuales un cristiano definitivamente debería ayunar. Número 1, someter su carne, deseos, pensamientos, planes, carácter a la voluntad de Dios. Y número 2, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y conocer el plan de Dios. Vamos a ver algunas cosas acerca del ayuno para que sigamos ampliando esto. Es importante aclarar que existe una gran diferencia entre cuando la Biblia menciona algo y cuando ella establece algo. Y veamos algunos ayunos que se realizaron, pero que no fueron establecidos por Dios, que son un buen ejemplo, aunque no fueron establecidos para nosotros. En primer lugar, vamos a ver periodos de ayuno que aparecieron en la Biblia. En 2 de Samuel 12:6 encontraron que se hicieron ayunos de un día, es decir, un periodo de 24 horas. En Esther 4:16 se nos dice que hubo un ayuno de 3 días. En 1 de Samuel 31:13 se menciona un ayuno de 7 días. En Daniel 10:2, un ayuno de 21 días. Y más adelante vamos a referirnos a este ayuno. Y en Éxodo 34:28 encontramos un ayuno de 40 días. Y aunque la Biblia nos señala estos periodos de ayuno, no establece que un cristiano deba ayunar esa cantidad de días. He conocido cristianos que han llegado a afirmar que todo cristiano debería hacer un ayuno de 40 días. Y señalan a Moisés, a Elías, a Jesús, y esto es equivocado, porque si bien es cierto la palabra de Dios nos muestra estos ayunos, no los establece para nosotros como creyentes. Hablamos ahora de algunas cosas que debemos tener en cuenta en relación con el ayuno, y son las condiciones que deberíamos tener en cuenta para ayunar. En primer lugar, para hacer un ayuno debemos tener un propósito claro, correcto y definido. Ya hemos dicho que un cristiano no debería ayunar por ciertas cosas. Luego, si nos damos cuenta que el propósito no es correcto, entonces es mejor no hacerlo. Debe ser claro y definido. He conocido personas que no tienen nada para comer. Entonces dicen, vamos a ayunar, y ayunan ese día, y creían que ese era un tiempo agradable a Dios. Esto es equivocado, debido a que no hay un propósito correcto, claro y definido. En segundo lugar, debemos, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, apartarnos de las labores diarias. Es decir, no es bueno que una persona ayune y vaya a la oficina,
o haga deporte. Cuando nos propongamos a tener tiempos de ayuno, es muy importante que lo hagamos, pero acompañado de oración. Preferiblemente que podamos apartarnos para tener un tiempo de intimidad con Dios. La segunda condición es apartarse de las actividades diarias. En tercer lugar, debemos tener una buena actitud delante de Dios. Hay cristianos que piensan que con el ayuno pueden manipular a Dios. Dicen: Señor, yo voy a ayunar hasta que tú me respondes. Señor, tú verás si me muero de hambre, pero no voy a comer hasta que tú me respondas. Y esto no es una buena actitud delante de Dios, porque es una actitud de manipulación. Es una actitud que quiere torcer el brazo de Dios, su voluntad. Por eso hay que revisar que nuestra actitud sea una actitud correcta. En cuarto lugar, debe ser dirigido o guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que somos guiados por el Espíritu Santo a realizar un ayuno? En primer lugar, es un sentir que Dios pone en el corazón, no en el corazón de otros por usted. Es decir, no es correcto desde el punto de vista bíblico decirle a las personas: Dios me mostró que usted debe ayunar por 10 días. O Dios le manda a decir que ayune por 20 días. Dios le manda a decir que ayune por 40 días. El sentir de ayunar es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón nuestro. Por otro lado, es el Espíritu Santo quien nos guía a esto, porque la carne no le va a decir ayuna. Su propia carne, su yo, no le va a decir: oye, ¿por qué no haces un ayuno? Deberías ayunar. Ahora avancemos acerca de los pasos que debemos tener en cuenta para realizar un ayuno correctamente. En primer lugar, debemos ponernos de acuerdo con Dios en relación con el área por la cual vamos a ayunar. Es decir, si deseamos ayunar, el Espíritu Santo pondrá ese sentir de hacerlo. Si queremos conocer la voluntad de Dios en relación con alguna decisión, lo primero que debemos hacer es revisar nuestra vida en relación con esa área y ponernos de acuerdo con Dios. Muchas cosas no salen bien, no porque el diablo se levanta, no porque el diablo está en nuestra contra, sino porque hemos tomado decisiones incorrectas. Muchas personas hoy en día están atravesando por crisis, y no es porque sea una prueba de Dios, no es porque sea una tentación del diablo, sino porque sencillamente ellos no han hecho la voluntad de Dios en esa área. Por ejemplo, si queremos ayunar para ministrar al Señor, ser más sensibles a la voluntad de Dios, el primer paso es revisar qué tan sometidos y dispuestos estamos a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a orar, a leer la palabra? Y todo esto constituye el primer paso. El primer punto es ponernos de acuerdo con Dios y revisar nuestro corazón. En segundo lugar, debemos someter toda área de nuestra vida a Cristo. Someter toda área de la vida al Señor. Entonces allí sometemos nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, proyectos, preocupaciones. Porque el ayuno es un tiempo donde fundamentalmente debe haber mucha paz. Paz del Espíritu Santo en el corazón. En tercer lugar, viene un paso que podríamos llamar invocar el nombre del Señor en oración, adoración y alabanza. Creo que estos puntos lo hemos tocado anteriormente. Este específicamente es un tiempo donde empezamos a ministrar al Señor, a permitir que el Espíritu Santo tome el control, a darle libertad al Espíritu de Dios en nuestra vida por medio de la oración, a través de la adoración, la alabanza, el hablar en lenguas, el adorar, cantar en lenguas, es decir, darle libertad al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuarto, buscar las Escrituras que nos hablen acerca de esa área por la cual estamos ayunando. Por ejemplo, vamos a hacer un ayuno porque vamos a orar por un enfermo o vamos a predicar la palabra en un lugar.
Entonces escudriña la palabra en relación con lo que vas a hacer. Si vas a imponer las manos, entonces lee pasajes sobre sanidad. Si vas a predicar el evangelio, entonces busca pasajes donde hombres de Dios hayan llevado la palabra y se haya producido un efecto poderoso. Escudriña la palabra en relación con el área por la que vas a ayunar. Eso es muy importante porque hay personas que creen que ayunar solo es no comer y solo orar. Ayunar es en el sentido estricto, es una abstinencia total o parcial de alimentos, pero no lo es todo. Tiene que ir acompañado con la oración y con palabra para que sea efectivo. Vamos a hablar ahora de 3 clases de ayuno que nos muestra la Biblia. En primer lugar tenemos el ayuno total. Quiere decir que es un tiempo de abstinencia total de alimentos. El ayuno total quiere decir que este es un tiempo de abstinencia total de alimentos y de líquidos. Este ayuno es mencionado en Éxodo 34, 28. Fue el ayuno que hizo Moisés y este fue un tiempo donde Dios le llevó durante 40 días al monte. Es muy importante tener presente esto. Moisés estaba en la misma presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, en algo tan grande, sobrenatural, el sustento es Dios. Pero si un ayuno de esto se hace sin estas recomendaciones, es delicado, debido a que el cuerpo puede por algún tiempo dejar de consumir alimentos sólidos y deteriorarse. Puede causarse una deshidratación y hasta aún se puede producir la muerte de la persona. Ha habido casos de personas que tal vez impulsados por sus emociones, sus propias ideas, han ayunado y han muerto por hacer ayunos totales. El máximo tiempo que habla la Biblia para un ayuno total, exceptuando el de Moisés, que fue algo sobrenatural y algo que casi no se presenta, fue el caso del apóstol Pablo, quien lo hizo por 3 días. En segundo lugar está el ayuno parcial. Es el ayuno que encontramos en Daniel capítulo 1, versos 12 al 17. Este fue un ayuno que el profeta Daniel hizo durante 21 días. Y es un tiempo donde solo él se sostuvo con legumbres, verduras, frutas y líquidos. El ayuno parcial puede ser un ayuno donde nos proponemos a tomar solo 1 o 2 alimentos al día y en el espacio donde tomamos el alimento nos dedicamos a la oración. También se puede realizar el ayuno por varios días sustentándonos con frutas y verduras, tal y como lo hizo Daniel. Podríamos también establecer la diferencia entre hacer un ayuno y vivir una vida de ayuno constante. Vale la pena resaltar esto. ¿Cómo es una vida de ayuno constante? Una vida donde nosotros como cristianos nos guardamos de los excesos. Hay cristianos que son excesivos a la hora de comer, son demasiado glotones, comilones. Entonces, pudiendo satisfacerse con algo prudente, lo que hacen es que se exceden. Nosotros como cristianos no deberíamos solo hacer ayunos, sino llevar una vida de ayuno constante, tener disciplina a la hora de alimentarnos. Bien, la tercera clase de ayuno es el que llamamos natural. Este lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 1 al 4. Este fue el ayuno de Jesús. Note algo interesante, y es que en relación con Moisés nos dice la palabra que no comió ni bebió, pero en relación con Jesús solo se dice que no comió, no se dice que no bebió, por lo cual se infiere que seguramente Jesús en su ayuno durante 40 días bebió alguna clase de líquidos, probablemente agua. No sabemos con certeza qué pudo haber sido, pero sí podemos decir que fue un ayuno natural, porque la palabra de Dios es muy precisa a la hora de expresar las cosas. Y este es un tiempo de ayuno donde se puede beber agua o algunos jugos, preferiblemente no cítricos, ni gaseosas o café, bebidas que no causen alguna alteración en el organismo. Y
Es fundamental que nosotros comprendamos estas tres clases de ayuno. Ahora, no por ser alguna de estas tres clases de ayuno, la más rígida o la más flexible, que Dios nos va a responder. Recuerden que existe una disposición de Dios para responder. Ya Dios nos ha respondido en Cristo Jesús. Ya tiene la respuesta. El ayuno es para alinearnos con el propósito y la voluntad de Dios. No es en ningún momento para producir una respuesta sobrenatural, porque las respuestas ya las tenemos en Cristo Jesús. No hay ayuno más espiritual que el otro. No es por el hecho de que se abstiene totalmente de alimentos y lo hizo parcialmente, que el ayuno va a ser más efectivo. Tiene más bien que ver con la actitud del corazón. Entonces, todo lo anterior era lo que teníamos que decir en relación con el ayuno. Y es muy importante recordar de esta lección en adelante que estas cuatro cosas, la oración, el devocional, la palabra y el ayuno, forman parte de lo que podría llamarse una buena comunión con Dios. Tal vez al comienzo en relación con el ayuno, sea difícil hacerlo, porque no estamos acostumbrados desde el punto de vista físico. Pero podemos empezar por ayunos cortos, de periodos limitados, mediodía, donde nos dedicamos a la oración, a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, estas cuatro herramientas son poderosas y estamos orando por un pueblo de hombres y mujeres que se mantienen conectados con la voluntad de Dios, sensibles a la voz del Espíritu Santo, hogares sensibles al propósito de Dios. Qué hermoso sería, por ejemplo, que las parejas pudieran tomar tiempo para ayunar juntos, para propósitos espirituales, no para cosas materiales, no para conseguir cosas de Dios, porque ya tenemos la plena disposición de Dios para bendecirnos, sino con todo el corazón, a ser sensibles a la voluntad de Dios, a la voz del Espíritu. Recuerden que el ayuno no tiene solo beneficios espirituales, como lo hemos mencionado, sino también algunos beneficios físicos y de bendición. Entonces, les animo para que seamos un pueblo de ayuno, un pueblo que busca al Señor, sensible al Espíritu de Dios a través del ayuno, anhelando el cumplimiento de la voluntad de Dios y levantándonos espiritualmente para tomar la victoria en Cristo Jesús y manifestarla a todos aquellos que en este tiempo lo están.